Hola, muy buenas tardes tengan todas ustedes y todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estoy encantado de estar con ustedes, ¿saben? Porque cada vez que tratamos un tema que nos va a ayudar no solamente a recordar y entender nuestra enfermedad, sino que nos va a ayudar para concentrarnos más en nuestro crecimiento, en los valores que necesitamos para continuar creciendo, para, para poder desarrollar el hábito de vencer el instinto natural, que ese es nuestro objetivo, vencer el instinto natural. Y nuestra herramienta son los pensamientos. Bueno, pero aquí la compañera Eli, ¿verdad? Está muy deseosa de participar con nosotros con la lectura de la reflexión del día de hoy en Neuróticos Anónimos. Así es que adelante con tu reflexión, por favor. Y buenas tardes, soy Eli y la reflexión de hoy, 14 de agosto, se llama La recuperación verdadera. Los psiquiatras, doctores, psicólogos y ministros religiosos están de acuerdo con nuestra experiencia de que la recuperación en Neuróticos Anónimos es verdadera después de conocer internamente nuestra condición. Leyes de la enfermedad mental y emocional, página 96. Por la gracia de mi poder superior, llegué a aceptar este bendito programa. Cuando acepté y reconocí que yo era el enfermo y no otros, se me sugirió que practicara los pasos y que me apadrinara. Al hacer mi cuarto paso, me di cuenta exacta de cuáles eran mis defectos de carácter, los que traía desde mi niñez, o como lo menciona Grover en el primer capítulo de la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. Desde el vientre de mi madre los reconocí, los acepté, los expresé en voz alta ante mi padrino y ante el quinto paso. Le pido a Dios, como yo lo concibo, que me dé el valor de trabajar en ellos, siempre con honestidad, con humildad y amor, para que desaparezca el dolor y pueda seguir disfrutando de la felicidad que he encontrado a través de Neuróticos Anónimos. Gracias. Adelante, Víctor. Me encanta la poesía y me gusta algunas veces la forma en que poéticamente se expresan de la recuperación. Pero esto no es un poema, es una realidad, es mucho más que un poema. Claro que cuando salimos de unas dificultades podemos hablar de lo que pasó como si estuviéramos escribiendo una, vaya, una oda, ¿no? Una oda, un poema profundo sobre la vida. Pero eso no llega tan fuerte como la realidad. Eso se vuelve pasional, emocional, sentimental. Pero la realidad no deja de ser, sigue estando ahí. Y es difícil enfrentarse a ella. Por ejemplo, lo acepté desde el vientre. Quiere decir que la persona que escribió eso hizo un psicoanálisis, estuvo trabajando con un psicoanálisis. Pero el paso cuarto no nos habla de psicoanálisis, nos habla desde en qué momento nos acordamos. A veces las personas piensan que tienen que llegar más allá de. No, no tienes que llegar más allá de. Simplemente tienes que entender cómo enfermaste y cómo te vas a recuperar hoy. No tienes que esforzarte o esforzar a tus memorias o que otros hablen y hablen y hablen y hablen para de pronto, ¡pum!,
un recuerdo. Ay, yo no me acordaba de esto y mire, sí, pero te acordaste con un pensamiento distorsionado. Es como encontrarse una moneda que se perdió hace mucho tiempo, pero la encontraste en medio de la tierra, el lodo, etcétera. Está semioxidada, está toda sucia, no se nota qué moneda sea. Y tienes que limpiarla y limpiarla y limpiarla para poder ver con claridad qué es. Los recuerdos son así. De pronto consideras que has encontrado algo, un recuerdo, pero tú no te das cuenta de la capacidad que tiene el cerebro para ayudarte a pensar sobre diferentes situaciones o acciones que algunas veces no están conectadas con la realidad, sino que están conectadas con tu conciencia, es decir, con lo que tú has aprendido o conocido. Y esto ensucia el recuerdo. O sea que el recuerdo no es claro. Por eso nuestra recuperación no puede bastarse en un recuerdo. Tiene que bastarse en una determinación, en una decisión para cambiar nuestro ser interior. No podemos bastarnos en un recuerdo. Necesitamos tener la visión de ser mejores en muchos aspectos en los que estamos fallando el día de hoy. Y no es culpa del pasado. Es la información que tenemos en nuestras mentes que está equivocada. Y eso es lo que tenemos que corregir en tiempo presente. Eso nos hace a nosotros sentirnos vivaces, dinámicos, fortalecidos y con una nueva visión de la vida. Porque no podemos quedarnos en el pasado ni irnos hacia el futuro. Lo que hoy vivo jamás lo soñé. Y créanme que he vivido muchas cosas que yo no he soñado. Muchas cosas. Como predicar delante de un público de más de 800 personas en Sinaloa, por ejemplo. Yo jamás lo soñé. Si a mí me hubieran dicho en la condición donde yo estaba, en un árbol, allá perdido yo solo, y me hubieran dicho, tú vas a ser un predicador, mira, y esta es tu visión, yo me hubiera reído, te estás burlando de mí. No, ¿cómo voy a hacer yo eso? La vida nos ha dado muchas cosas que no imaginábamos y nos has puesto en un sitio que creemos que hemos colaborado en algo, pero nosotros no formamos todas esas circunstancias que nos llevaron a ser lo que hoy somos. Por eso vivimos un día a la vez y somos felices solo por este momento, solo por hoy. Gracias, Eli. Bueno, Eli es nuestra coordinadora y ella va a estar en la lectura del tema y nos va a poner a tiempo con las cosas. Entonces, Eli, dinos, ¿qué sigue? Muy bien. Vamos a hacer un resumen pequeño de lo que vimos la semana pasada, que el punto 7 del síndrome de la borrachera seca y dice así: depresión clínica o permanente con actitudes de pesimismo, desmotivación y baja energía. Otro tipo de adictos en recuperación son los depresivos. Son personas muy vulnerables en el aspecto emocional, que constantemente se sienten tristes, con baja energía, con incapacidad para disfrutar de las cosas, tendencia a la tristeza y la apatía, desmotivados existencialmente y con pocos deseos de vivir y en ocasiones con muchos deseos de morir. Tanto este síntoma como el anterior, que es la angustia, corresponden a lo que se llama trastorno dual, es decir,
El enfermo tiene otra enfermedad psiquiátrica, además de su adicción, ya que tanto la angustia como la depresión son enfermedades que afectan la salud mental y por lo tanto requieren de una atención médica especializada. Ahí, Víctor. Qué interesante, ¿verdad? Apareció la angustia, una máscara de la enfermedad. Dicen que la angustia es una enfermedad, que la ansiedad es una enfermedad, pero realmente la angustia es una enfermedad, es un síntoma de la raíz. La raíz no está ahí. Si un psiquiatra, un psicólogo trata la ansiedad o trata la angustia, está tratando un efecto y no la causa. ¿Por qué nosotros nos volvimos depresivos, suicidas y, y nos volvimos como el ojo de la psiquiatría? Porque nos observaban como gente rara, ¿no? Yo recuerdo en mi psicosis, yo tenía visiones y hablaba con gentes. Yo los veía. Hablaba con periodistas, clérigos, y yo los veía. Para mí eran personas que ahí estaban, como tú ves una conferencia y en esa conferencia estás viendo a la persona. Bueno, pues yo la veía así, en imagen real. La gente me veía y había un viento fuerte siempre, un viento fuerte siempre. Cuando el psiquiatra me dijo, mira, tú ya cruzaste el borde, ya cruzaste el borde, tú ya no vas a regresar. Pero te digo una cosa, tienes que diferenciar tus alucinaciones de la realidad. Ve y comprueba tus alucinaciones para que aprendas cuál es la realidad. Alucinaciones. Yo creía que eran visiones de parte de Dios y eran alucinaciones, dijo el médico. Bueno, de momento, pues yo no estuve de acuerdo con el médico, ¿no? Cuando salgo del pabellón psiquiátrico y sigo con esa psicosis de estar escuchando voces, viendo a las personas, quise comprobar. Y fui y busqué a las personas y no estaban haciendo lo que la visión decía. Fui y me encontré cosas diferentes. Entonces entendí que las visiones eran engañosas, que ni eran proféticas, ni que no tampoco eran basadas en la realidad, y yo no las comprendía. No podía discernirlas. Entonces tenía que ser objetivo y estar en la realidad. Cuando seguían viniendo esas visiones, ya no les hacía caso, porque entendía que eran mentiras. Pasado el tiempo, esas visiones dejaron de estar conmigo y empecé a vivir una depresión profunda, un dolor interno muy profundo por, por mi manera de responder a mi familia.
un neurótico. Cuando yo llegaba a casa, el mundo era el mío, no de ellos. Yo iba a ver el programa que yo quería y no me importa cómo ganaron hoy su alimento. Yo comía lo que estaba ahí, consumía, pero no aportaba. Era un ogro y mi neurosis estaba ahí. Cuando recapacitaba, decía, ¿por qué soy así? Y me dolía y me lastimaba. Y ese sentir de culpa y dolor me llevaba a visitar congregaciones, etcétera, pero a veces venía más desilusionado. Algunas veces venía con una energía, pero eran más las veces que venía yo desilusionado, sintiendo que Dios no me amaba. Y como no había encontrado ninguna salida ni por la medicina, ni por la psiquiatría, ni por la religión, quería morirme. Y por eso empecé a hacer intentos de suicidio, de los cuales yo me arrepiento. Y me arrepiento de uno en específico, cuando intenté ahorcarme delante de mi madre. Y si no hubiera llegado el vecino, me hubiera detenido los pies, yo no estuviera conversando con ustedes. No es fácil encontrarse con una persona que te comprenda en tus condiciones, sin juzgarte, que te escuche, que te dé ideas diferentes y que te lleve por rumbos diferentes. Nosotros hemos salido de ese dolor, de ahí venimos, de ese hoyo, de esa presión, de esa oscuridad, de ese dolor interno que no te deja y que prefieres morir porque no encuentras solución. Mi mente decía, muerto el perro se acaba la rabia. Yo no podía ver por los demás, yo veía por mí, porque no podía parar de ser como yo era. Por eso no había quien me dijera cómo cambiar mi vida, cómo ser diferente, qué es lo que tengo que hacer. No, no. Y por eso me apartaba y me volví solitario, para no lastimar a las personas. Traté de ser callado y solitario y estaba depresivo, encerrado en una ignorancia que me trastornaba. Había momentos de liberación, pero eran breves, no eran permanentes. La borrachera emocional estaba ahí, porque no había respuestas para abrir la puerta que me llevara a la luz de la verdad. En el último deseo de intentar suicidarme, diría yo el penúltimo, fue cuando me llegó a la mente Alcohólicos Anónimos porque un amigo hacía años me lo había recomendado y estuve ahí. Llegué a la oficina de información y ahí había tres, cuatro personas, el del escritorio y tres personas más. Y me hicieron una junta ahí.
salí con una mente diferente, con una visión de la vida completamente diferente, muy diferente. Era como si la lluvia hubiera llegado así, 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 así. Y ves los carros bonitos, los árboles bonitos, las familias bonitas, la gente linda. Así salí yo de ese lugar, lleno de esperanza y feliz por lo que había escuchado. Me habían dicho con todas sus experiencias que yo era un ser normal, que no venía, que no era un extraterrestre ni que estaba loco, sino que era un ser normal con una enfermedad. Eso sí que era maravilloso. Yo, la verdad, no quería despegarme de aquellos hombres. Mi ánimo y mis ganas de recuperarme estaban ahí. Entonces, ellos dijeron, vamos a venir por ti. De verdad van a venir por mí. Sí, vamos a venir por ti. Y llegaron. Antes de que llegaran, la reunión iba a ser a las 7. Como a las 4 de la tarde, mamá tenía regada su casita, porque era de tierra, tenía regada su casita como siempre. Entonces, cuando estaba arreglando un aparato electrónico, porque en aquel entonces todavía yo veía bien, y estaba arreglando un aparato electrónico, y me reía, y le extrañó a mi madre que yo estuviera riéndome, arreglando un aparato ahí. Y me dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué tienes? No, mamá, es que conocí a unos hombres que dicen ser de Alcohólicos Anónimos, y estuve hablando con ellos. Y decían cada cosa que me causa gracia, me acuerdo y me da risa. Ujú. Van a venir por mí ahora. Mi mamá no dijo palabra, ni para bien ni para mal. Y ahí empezó mi recuperación. Cierto, anduve buscando mucho, pero la persona que me recibió me tomó estima y ella, sin que yo le dijera, me fue dando un apadrinamiento informal hasta que llegó a ser formal y me ayudó mucho en mi llegada. Tenía yo 20 años, pero mi depresión seguía ahí. Eso fue bonito, pero mi depresión seguía. Me dolía lo que hacía. Al principio todo parecía bien. Traté de ser como ellos, de imitarlos en esto, aquí, allá y lo otro, en ir para acá, para allá y para... Y no había evento donde yo no estuviera. Pero mi depresión estaba ahí. Y mi deseo de suicidio estaba ahí. Y el último intento de suicidio lo tuve en Alcohólicos Anónimos. Fue el último intento de suicidio. La depresión. De ahí salí del psiquiátrico, del pabellón psiquiátrico, porque quedé inválido y ciego en mi intento de suicidio. Y solo lastimé mis ojos. Y así. Tuve que rodar mucho para aprender claves
que hoy puedo compartir con ustedes para que se recuperen más pronto. Un día me dijo mi auxiliar o padrino, me dijo, mira, Víctor, si aquí no te ha gustado cómo te han tratado, trata a las personas que lleguen a ti como a ti te hubiera gustado que te trataran. Hazlo de esa manera. Investiga, estudia y puede ser que encuentres lo que andas buscando. Pasé algún tiempo siguiendo personalidades y hablando así como ellos, groseros, lastimando a otros, pero eso no me dio resultado. Seguía sintiéndome más mal, hasta que llegó en mí un punto de cansancio y empecé a buscar. Me encontré en la red un apadrinamiento de personas que tenían de 20, 30, 40 años en Estados Unidos. Era una aplicación. Y yo no sé si los hayan tenido o no, pero ahí expresé los asuntos que yo tenía que expresar y ellos me fueron dando respuestas. Entonces me desprendí de los grupos de alcohólicos anónimos. Y antes de desprenderme, hice algunos experimentos de desprendimiento emocional con ellos. Ellos no se daban cuenta lo que yo estaba haciendo. Desprenderme emocionalmente de ellos, de que sus palabras no me lastimaran, de que sus palabras no me destruyeran, y empecé a trabajar en ese asunto. Cuando ya entendí que ni sus palabras, ni sus pensamientos, ni sus burlas, ni eso me hacían daño, entonces yo me separé y empecé a trabajar porque ya habíamos iniciado los grupos de neuróticos anónimos y me metí de lleno al programa de recuperación de neuróticos anónimos y empecé a trabajar. Y los primeros años de Neuróticos Anónimos yo tenía inquietudes como joven y por eso me fui a estudiar a Tijuana. La Universidad Ambassador de Pasadena, California, que dirigía el señor Herbert W. Armstrong y que él la formó, había en Tijuana un lugar donde venían algunos maestros y nos enseñaban. Yo no tenía que ir a Estados Unidos, ellos venían. Y también, pues yo trabajaba en Tijuana, en la tapicería. Y yo a Estados Unidos nunca quise ir. Me gusta mucho, pero nunca quise ir. Primero porque dije, ¿para qué me voy a cruzar la frontera? Co- Conoce qué problemas vaya a encontrar allá si yo estoy ganando dólares aquí. Ganaba $100 diarios en aquel entonces, cuando el dólar valía 12.50. Yo quería seguir estudiando. Los jóvenes me invitaron, vamos para que conozcas Pasadena y para que conozcas la universidad y eso. Nos cruzamos por la frontera y eso. No, yo no voy a ir. Ya los conozco en fotos y eso es suficiente.
No voy a ir. Nunca fui a Estados Unidos. Por eso me quedé en la frontera y me quedé en México. Ujú. Y así llegamos a este punto donde descubro algunas cosas por el estudio y la investigación porque yo no quería ser como lo que fueron algunas personas que quisieron apadrinarme, ignorantes. Yo era un experimento para ellos. Ellos habían sido un experimento para otros y yo era un experimento para ellos. Ellos tenían formas de expresión que consideraban que eso era parte de una recuperación, pero el libro azul no hablaba así. Yo veía otras cosas. Y en ese ínter empecé a investigar. Estudié psicología gestal para resolver problemas de primer nivel, o sea, la prevención del delito. La prevención, no del delito, sino la prevención. Después trabajé en prevención del delito, pero eso fue. Cuando llegué con el pastor, le dije, mira, ¿dónde los dan estos? ¿Dónde los dan? No, yo estuve en un estudio y eso, por eso. Pero lo que él no sabía es que ese estudio era porque yo estaba colaborando con la PGR, la Policía General de la República, en la prevención del delito, en llevar conferencias a las personas, a las escuelas, universidades y todo eso. Yo estaba colaborando. Estaba trabajando con un departamento estatal que se llama, ahora es Instituto de la Juventud. Y así me fui profesionalizando. ¿Por qué? Porque preferí profesionalizarme, porque yo no quería experimentar con la gente. Quería darle cosas seguras, cosas que les hicieran bien, que las levantaran de su depresión, que las sacaran y que pudieran vivir mejor y no con los supuestos pensamientos o las supuestas historias de la gente, no, sino con realidades del programa. Si era un programa que estaba dando resultado, era un programa científico, había que entenderlo y ponerlo por obra, pero no todos conocían las claves o sabían las claves, o yo no sé si a través del tiempo se perdió, porque todo es verbal. Y cuando es verbal y no es por escrito, las claves se pierden. Bill W. escribió muchas cosas. El doctor Grover no escribió tanto, pero las pocas cosas que escribió fueron, fueron definitivamente claves de recuperación. Yo no hago menos ningún paso, pero esas cosas que escribió Grover fueron inspiraciones divinas que nos ayudaron a entender las cosas. Él estaba en la búsqueda. Él quería encontrar también las claves para darle a las enfermas, a las personas enfermas emocionalmente, para que ellos también disfrutaran de la recuperación. Hay una expresión que dice una persona acerca de Grover. Yo conocí a Grover durante más de 20 años y siempre lo recuerdo con su sonrisa franca y sus ojos claros, sin depresión.
Yo me identifiqué con Grover porque había tenido 5 intentos de suicidio y quise entender cómo salió él para salir yo. Y por la gracia divina, al final lo comprendí. Por eso la depresión crónica, decía Grover, entre más fuerte sea tu fondo, tienes más probabilidades de recuperarte. Entre más fuerte sea tu depresión, es más fácil que te recuperes. Y yo le creo, yo le creo. Así es que no tenemos por qué vivir deprimidos, ni enojados, ni culpables de nada, ni tampoco culpando a otros, ni señalando a nadie. Podemos tener paz. Esa es la realidad. Vamos a continuar con el siguiente punto, por favor. Muy bien. Siguiente punto, número 8, que dice así: ingobernabilidad sexual y sentimental. El perfil psicológico del adicto se caracteriza por la dificultad que tiene para manejar tanto impulso de tipo sexual como de carácter sentimental. Desde antes de iniciar a beber, el alcoholismo ya presenta estas tendencias, siendo una gente insegura y con baja autoestima. Tiene muchos problemas para involucrarse con el sexo opuesto. Es por eso que recurre a la muleta emocional del alcohol u otras drogas para poderse dar valor y Desinhibir. desinhibirse. Bajo el efecto del alcohol se atreve a hacer cosas que no hace sobrio, pero mal planeadas y peor manejadas. ¿Cuántos alcohólicos se le han declarado a una mujer totalmente borrachos y después se arrepienten? ¿O cuántos otros han aceptado firmar una acta de matrimonio en estado de ebriedad? Por otro lado, en estado de intoxicación alcohólica se desencadenan los impulsos sexuales más primitivos, dando lugar a conductas indeseables como violencia sexual, violación, estrupo, sadismo o conducta homosexual. Muchos alcohólicos que ya no beben continúan secos porque persisten en actitudes de violencia sexual, machismo o celos patológicos. No se puede hablar Patológico. de sobriedad cuando el alcohólico en recuperación sigue controlando, amenazando, golpeando o celando a su cónyuge. Se presentan también problemas de eyaculación precoz, impotencia o frigidez. La infidelidad con la pareja y la tendencia a la promiscuidad sexual es otra manifestación de borrachera seca a nivel sexual y sentimental. Muchos de estos ingobernables sexuales terminan desarrollando una adicción sexual o codependencia sentimental hacia su pareja. Hasta ahí, Víctor. Gracias. Gracias, Eli. Muchas gracias por tu lectura. Caramba. Que cuando hablas de un adicto, no solamente es el alcohólico, es el codependiente, el adicto al sexo, el adicto a las compras, el acumulador y una infinidad de adicciones que son síntomas de la enfermedad espiritual. No son la enfermedad espiritual, son síntomas. Hemos escuchado casos de veras terribles, donde las personas o el padre
abusa de sus hijas y sin alcohol. Tiene estupro con ellas. Y las hijas se vuelven adictas a ese tipo de relación. Es difícil comprender una relación así, donde las hijas crecieron después de tener relaciones sexuales con sus padres, con su padre, y que lo ven natural. No hay culpa, no hay reclamos, y puedes estar en su mesa y los ves y parecen personas muy normales entre ellos. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible esto? Así también hay lugares donde hay violencia, violencia verbal, hay manipulación y hay complicidad, como aquel hombre que era parte como director de alabanza de una congregación y le encantaba tocar a sus hijas. Tenía 3 hijas, pero al final la más pequeña no quiso. Buscó ayuda con su madre y con sus hermanas y dijeron, ¿pero qué? ¿Qué te puede pasar? No te pasa nada. Así es, papá. Y la mamá la convenció, la cayó, diciéndole que iba a destruir a sus familias y ella denunciaba a su padre. Complicidad, inmoralidad, para vivir una imagen religiosa. Ahí no había vino, no había cerveza, no había adicciones a las pastillas, nada de eso. Solo problemas de distorsión sexual. Podemos entender que cada adicción es un síntoma de la enfermedad. Y como dice el cuarto paso, detrás de cada sueño romántico está agazapada la lujuria. Indudablemente hemos sido débiles en cuanto al sexo se refiere. Yo fui débil, sí, fui débil. Yo abusé, sí, abusé. Y esas cosas eran de las cosas que más me lastimaban en mis depresiones, porque en un momento de locura, en un momento de locura, pasaba una idea y eso se hacía. Las cosas que uno va viviendo le van haciendo que uno se margine y que no pueda hablar con realidad de las cosas. Y somos víctimas ya no de esas personas, porque esas personas ya no están.
los que nos lastimaron o a quienes nosotros lastimamos, ya no están, pero nos volvemos víctimas de nosotros mismos, de un sentimiento de culpabilidad, de temor, de que nuestro secreto se sepa, que somos inseguros en nuestras emociones, aunque queremos aparentar seguridad, somos inseguros. Otros no han tocado los sótanos de la perversión sexual, pero han roto las fibras morales de su casa, ofendiendo a sus hijos, ofendiendo a su esposo o esposa y aún violándolas. Las fibras morales se han roto. Y yo recuerdo bien a un hombre que decía, yo nunca estuve en una cantina. Yo de mi trabajo a mi casa, pero mi casa la convertí en una cantina. Y yo no me gusta hablar de lo que yo viví, porque ya se lo dije a una persona. Pero lo que sí puedo decirles es que yo estaba dañando a mi casa. Había roto las fibras morales de mi casa. Y delante de la gente era una persona responsable. Yo solamente bebía en casa, no en cantinas ni andaba afuera. Pero mi espectáculo no era nada agradable. Y por eso es que estoy aquí, decía él. Él ya murió. Eh, Cuando nosotros vamos comprendiendo que no es el alcohol el problema, que el problema es la distorsión mental que traemos, que nuestros pensamientos torcidos desde la infancia no nos permiten ver la realidad, que hay en nuestras mentes órdenes que fueron impuestas por papá, por mamá, por los amigos, etcétera. La voz de la conciencia, la voz de una madre neurótica, de un padre borracho, el anuncio constante a través de estar viendo a una persona en su comportamiento, las personas no saben cuánto poder tiene eso, el mal comportamiento. Yo les he comentado y les vuelvo a comentar sobre aquella adolescente que le dijo, mamá, yo no sé cómo tú puedes aguantar a mi padre, que te golpee constantemente y te maltrate y sigues estando ahí. El día que yo salga de mi casa, de aquí de la casa, yo no voy a permitir que mi esposo me toque para nada, que me golpee o me violente como tú nunca, mamá. Deberías dejar a mi padre. La chica tenía razón, pero no sabía que ella, todos esos eventos los había grabado en ella misma. No entendía que ella misma era una dependiente emocional. Cuando se unió a una pareja, la golpeaba, esa pareja la maltrataba mucho más que su papá a su mamá.
¿Dónde se perdió? Ella razonablemente pensaba lo correcto, pero emocionalmente, subconscientemente, ya estaba atada a una forma de reaccionar, una memoria de reacción. ¿Cómo se defendía la mamá de los golpes? Siendo sumisa. Hacía que había que aprender a ser sumisa para que no le lastimara. Y la otra frase, el matrimonio es hasta la muerte. O sea, hasta que me mate o lo mate. Sin duda, las ideas que quedan impresas en el cerebro humano traen graves consecuencias a sus vidas, porque no, no se dan cuenta de cómo el subconsciente funciona y las memorias de reacción están ahí y están impresas en el corazón y el corazón cuando da una orden no la vas a poder evitar. Como la persona que se enamora va a tener esa situación de 6 meses a un año y cuando despierte se dará cuenta que ha vivido una pesadilla porque no era el amor de su vida, ni era la persona adecuada para sí. Quizá no es así en todos los casos, pero la mayoría sí. Hay cosas que nosotros vamos adquiriendo sin que nosotros lo pensemos. Por eso en el grupo, cuando vas al grupo o estás aquí en el grupo y escuchas las cosas que se repiten una y otra vez de diferentes maneras, una y otra vez, una y otra vez, cuando menos piensas, estás actuando contrario a lo que hacías antes. Por ejemplo, frenas tu lengua para no gritarle a una persona. Por ejemplo, empiezas a sonreír y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque hay un contagio emocional positivo que te hace accionar positivamente. Ese contagio, esa atmósfera es la que nosotros queremos provocar de manera constante para que se meta en tu psique que sí se puede ser feliz, que sí se puede vencer a la enfermedad, que no importa cuán bajo hayas caído, puedes superar tu enfermedad y puedes sanar de tus emociones. Esas cosas son posibles, porque si yo sané de mis emociones y otros compañeros y compañeras están sanando de sus emociones, quiere decir que sí se puede y que cualquier persona puede hacerlo, puede lograrlo. ¿Estaremos dispuestos a eso? Para ya no tener esas desventajas que nos producen las ideas que están atadas a nuestro corazón, que nos llevan a ser adictos, adictos al miedo, a la adrenalina, adictos al sexo, adictos a otra persona, adictos al alcohol, al juego, adictos a la limpieza, problemas de fobia con los insectos, problemas de fobias con las alturas o con quedarse encerrado en un cuarto. Todas esas cosas son manifestaciones de la inseguridad emocional, son manifestaciones de una borrachera emocional, una borrachera emocional. No necesitas alcohol ni drogas,
para salirte de tus casillas. Porque cuando uno se sale, está peor que estar loco. Porque cuando regresas, te duele la conciencia. Y tratas de actuar diferente y por culpabilidad te calmas durante un tiempo, pero cuando menos piensas, vuelve a brotar esa parte. ¿Qué está pasando? Tengo un problema de reacción neurótica y necesito cambiar esa reacción. Las pastillas no me van a ayudar a cambiar esa reacción. El adormecer mi mente no me va a cambiar la situación. Voy a seguir siendo enfermo y la enfermedad va a seguir avanzando. Y voy a vencer las pastillas y voy a estar más enfermo. Por eso es importante que entendamos, pues, que estos síntomas son naturales dentro de la rebelión que traemos, que no la originamos nosotros y que de alguna forma esta sociedad nos ha impulsado a tener una vida ingobernable de ese tipo. Si no, solamente vean las películas. ¿Qué es lo que presentan? Mujeres bonitas, embriaguez, sexo, asesinato, violaciones, torturas. ¿Qué más? ¿Qué más? Y podemos añadir a la lista muchas cosas. ¿Eso es lo que estás aprendiendo? Lamentablemente el hombre lo que aprende tarde o temprano quiere practicarlo o vivirlo porque le emociona, porque ese mundo no lo conoce. Principalmente en la mente de los adolescentes queda un impacto grave de esas películas que parecen inofensivas. Bueno, vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí para que pasemos a la siguiente hora donde ustedes van a compartir con nosotros. Pregunto, bueno, voy a apagar primeramente la grabación, luego pregunto. Vamos a ver, apagamos la grabación. Grabación. Stop.